mañana quisiera hablar sobre el tribunal de Cristo. Voy a empezar con una historia. Esta historia se trata de un joven que vivía en Nuevo México. Nosotros también vivimos en Nuevo México y cuando estuvimos ahí escuché esta historia de un joven que fue a la guerra en Vietnam. Un día, cuando andaban por la selva, fueron atacados por algunos otros soldados del norte de Vietnam y se cayó uno de los soldados y los demás corrieron. Y corriendo una distancia, pues dijeron, no, tenemos que regresar para el que está herido. Entonces regresaron y otra vez fueron atacados, pero esta vez tiraron una granada en medio de ellos. Y este joven, que se llamaba Daniel Fernández, al principio quiso correr, pero pateó la granada y aún más cerca a sus compañeros y tuvo que hacer una decisión. Él se echó encima de la granada y se mató ahí mismo, pero salvó unos 6 compañeros. Es una decisión difícil, ¿no? Que Cristo quiso hacer por nosotros. ¿Qué fue la diferencia entre Jesús, su muerte, y la muerte de Daniel Fernández? Pues era necesario que muriera Cristo. En el principio Satanás quería adoración, como sabemos, ¿no? Y rebeló contra Dios y llevó con él muchos ángeles. Pero con tiempo él tenía en su mente, si él fuera a atacar a Adán y Eva, hacerles caer en pecado, entonces Dios, quizás viendo que no era muy grave, perdonaría a Adán y Eva por su amor, porque sabía que Dios era un Dios de amor. Y si Él perdona a Adán y Eva, va a tener que perdonarnos a nosotros también. Y Él quiso presentar la idea que era irrazonable, que Dios dijera a ellos que la muerte era podemos decir, el resultado de su pecado. Muy grave era el resultado por un pecado que no era tan grave. Entonces, Satanás sabía que Dios era un Dios de amor y pensaba que quizás iba a excusar el pecado de él y sus ángeles. Pero no, Dios es un Dios de justicia. Sí es misericordioso, pero es un Dios de justicia, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante la justicia? Porque tenía que proteger toda su creación, los otros mundos, de pecado, de esa rebeldía. Y sabemos hasta dónde llega, porque si han mirado las noticias recién, pues saben hasta dónde llega el pecado. Así que Dios tuvo un plan y quería mostrar al universo 3 cosas: la gravedad del pecado, su amor y su justicia, y que era un Dios recto. Así que, ¿cómo iba a hacerlo? Con la muerte del Creador mismo.
dándose para todo ser humano. Entonces vemos en Mateo 26, y si tienen sus Biblias vamos a leer bastante de Mateo 26, como fue la lectura bíblica hoy. Y también voy a referirme a Isaías 53 también. Entonces dice que en Mateo 26, 38, mi alma está muy triste. Cristo está hablando aquí. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y pasando poco tiempo más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sé si han leído en la Biblia, pues esa oración él presentó a su padre 3 veces. No solamente una vez, pero 3 veces. Pero el padre decía: no, tienes que seguir adelante con el plan. A veces oramos y pensamos que nuestras oraciones no fueron contestadas porque no tenemos fe. O sea, siempre pensaba, pues quizás yo faltaba fe. ¿Será que Cristo faltaba fe? No. Debemos entender que de vez en cuando Dios tiene otro plan. Estaba investigando en la computadora y hallé un estudio que hicieron en la Universidad de Yale, que el estrés puede causar la muerte. El estrés puede causar la muerte. Y dice que Cristo ahí mismo en la puerta cerca de Jerusalén, de Olivos ahí, casi murió ahí mismo porque estaba sudando sangre, ¿no es cierto? Y dicen ahí en Yale que fue el ataque de corazón que resultaba de tanto estrés. Se quebró el corazón de Cristo en la cruz por tanto estrés. Pero ahí mismo, desde el Monte de Olivos, ahí llegaron y tomaron a Cristo preso y lo llevaron ¿a dónde? Al sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y él se sentó pues muy abandonado, corazón roto por su gente, sus amigos que estaban ahí, unos 2 al menos, y admitieron que eran discípulos de Cristo. No. Y Cristo lo sintió. Isaías 53 dice, estoy leyendo versículo 3, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado y en quebranto. Y escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de él. Es lo que hicieron, ¿no? Fue despreciado y no lo estimamos. Después, si quiere, pues lean otra vez el capítulo 26 de Mateo y compáralo con Isaías 53. Es muy interesante. Entonces Jesús fue llevado al sumo sacerdote, que ya no era Anás, pero Caifás. Ahora Caifás fue nombrado sumo sacerdote en el año 18 DC por Valerio Grato. ¿Sabían que los sumos sacerdotes
eran o fueron nombrados por los romanos. Los sumos sacerdotes dependían del gobernador. Eso era del tiempo de Tiberio César. Ahora, después lo llevaron a Pilato, y Pilato empezó a ser gobernador en el año 26 hasta el año 36 BC. O sea, un año antes del bautismo de Cristo, hasta 5 años después de su crucifixión. Ahora, los saduceos y los fariseos, los dos estaban en contra de Cristo. Y los saduceos, para ellos el templo era lo más importante de todo. El templo era todo para ellos. Y cuando destruyeron el templo en el año 70, se terminaron también los sacerdotes. Todos los saduceos y fariseos desaparecieron. Ahora están con Cristo, tienen Cristo delante de ellos y quieren probar que tiene culpabilidad. Mateo 26, 60 ahora. Pero no lo hallaron, dice. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Estos eran hombres de Dios y están usando testigos falsos. Suena como el gobernador o el gobierno de los Estados Unidos a veces. No confío siempre. Y dice aquí, por fin se presentaron dos testigos. Y dijeron, versículo 61, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en 3 días. Se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada que testifiquen estos contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además, os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Una profecía. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron, ¿qué? Es digno de muerte. Entonces le escupieron la cara y le dieron puñetazos y otros le dieron bofetadas diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Ahora, las acusaciones eran estos. Número 1, que él violaba la ley del sábado, ¿no? Sanaba gente el sábado. Número 2, amenazó a destruir el templo judío. Para los saduceos era terrible. Practicó la hechicería. ¿Y cómo? Que afirmó que ellos dijeron, expulsó demonios por el poder de los demonios. Y dijeron también que él sanaba por Beelzebú.
y afirmó que era, número 5, afirmó que era el Mesías. Y ellos dicen, qué terrible, esto es hombre y dice que es el Mesías. Entonces lo mandaron a ¿quién? A Pilato, porque ellos no tenían autoridad para matar a nadie. Entonces lo mandaron a Pilato, y Pilato vio a ese hombre delante de él cuando Cristo se acercó, y él tuvo la costumbre de tener criminales delante de él, buscando criminales, y tuvo que lidiar con todo tipo de criminal, pero nunca antes se había presentado ante él un hombre con señales de tanta bondad y nobleza. Bueno, citando ahora al deseado de toda la gente. En su rostro no vio ningún signo de culpa, ninguna expresión de miedo, ninguna audacia o desafío. Porque Cristo tenía un carácter que nunca habían visto antes, ¿no? Pilato vio un hombre de porte tranquilo y digno, cuyo semblante no tenía las marcas de un criminal, sino la firma del cielo. Entonces, ahí está Pilato con Cristo delante de él y dice, ese hombre no puede ser cruel, este hombre no puede ser un criminal. Y como Isaías 53:7 dice, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una abeja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Entonces, la profecía se cumplió. Y ahí delante de Pilato quedó maravillado que Cristo no quiso defenderse. Entonces, Pilato no sabía qué hacer con Cristo, no quería acusarlo, ni pudo mandarlo para que recibiera la muerte. Entonces escuchó que era de Galilea. Dice, entonces lo mandaré a Herodes, porque él está aquí en Jerusalén ahora. Entonces lo mandaron ahí. ¿Y qué querían ellos? Cuando entró ahí con Herodes, él dice, entonces he escuchado que puedes hacer milagros, quiero ver un milagro. Le pusieron un túnico por fin y lo ridicularon y cayeron. Pues por fin había un alboroto. Todos empezaron a atacar a Cristo. Y si no fuera por los soldados romanos que estuvieron presentes, hubieran matado a Cristo ahí mismo. Y los soldados lo llevaron otra vez a Pilato. Pero Pilato recibió una nota de su mujer. Pero su mujer también antes le había dicho y le había contado algunas de las maravillas que Cristo había hecho en Galilea y en Judea. Cómo había curado a los enfermos, cómo había resucitado a los muertos. De hecho, él, y pueden leer todo esto en el libro Deseado de toda la gente también, muy lindo. Dice que él
recordó cómo no mucho antes Cristo había resucitado a Lázaro, un hombre que había estado muerto por ¿cuántos días? 4 días. Y quedó impresionado. Y en esa nota que recibió de su esposa, dice, y ella vio una visión, tenía una visión de Dios, un sueño, podemos decir un sueño. Y 18 o 1800 años después, otra mujer tuvo la misma visión y vio a Cristo. Todos la cena de Cristo ahí delante de estos hombres. Y ahora la esposa dice en deseado de todas las gentes, ella sabía que él era el príncipe de Dios. Ella lo había visto en el juicio, en la sala de juicio. Vio las manos fuertemente atadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y sus soldados haciendo su terrible trabajo. Escuchó a los sacerdotes y gobernantes llenos de envidia y malicia acusándolo locamente. Ella escuchó las palabras, tenemos una ley y por nuestra ley él debe morir. Ella vio a Pilato entregar a Jesús a la flagelación después de que él había declarado no hallo culpa en él. Interesante, ¿no? No hallo culpa, pero entonces tenían que darle azotes de todas maneras. ¿Este suena como justicia? Ella escuchó la condena pronunciada por Pilato y lo vio entregar a Cristo a sus asesinos. Vio la cruz levantada en el Calvario, vio la tierra envuelta en tinieblas y escuchó el grito misterioso, consumado es. Ella, dice, otra escena, ahora fíjense en esta, otra escena. Se encontró con su mirada. Ella vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mientras la tierra se temblaba en el espacio y sus asesinos huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó. Inmediato le escribió a Pilato palabras de advertencia. Y eso yo lo hallé muy interesante, que ella vio todo. Y fue como una visión, pero un sueño, dice ella, no sabía la diferencia entre sueño y visión. Y vio todo lo que iba a pasar en el futuro. Isaías 53:8 dice, por medio de la opresión y el juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Ahora lo mandaron a Pilato. Y Pilato entonces, siendo el gobernador, y dice, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos, dice, clamaban aún más diciendo que sea crucificado. Ahora, no sé si ustedes han estudiado la historia de la crucifixión que vino del norte de África. Y empezaron ahí en una comunidad a crucificar
Y otros dicen que no, lo tenía antes en Babilonia, entonces hay diferentes historias. Pero los judíos dijeron a Roma, a César, que era muy cruel y no querían crucifixión ahí en Israel. Claro, los romanos no crucificaron a los romanos, que eran ciudadanos. Pero interesante, ellos se quejaron que era muy cruel, pero dijeron, crucifícale, crucifícale. Y cuando Pilato vio que no podría prevalecer en absoluto, sino que se levantaba un tumulto, tomó agua y se levantó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros velad por ella. Y todo el pueblo respondió y dijo, su sangre, ahora fíjense en esto, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Van a ver aquí la historia, cómo se cumplió. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sea crucificado. Y como dice en Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Isaías 54 otra vez, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, intercedió por los transgresores. Es interesante que, creo que tengo el texto aquí que en Deuteronomio dice que maldito sea el hombre que está puesto en un árbol, ¿no? Crucificado en madera. Murió como un criminal. Se hizo pecado por nosotros, dice la Biblia, ¿no? Se hizo pecado por nosotros. Fue tratado como un criminal, como un pecador, porque lo que hizo él, lo más importante es que mostró el carácter de Dios. Pero también la muerte era el pago de pecado. Y él tuvo que morir por nosotros, en lugar de nosotros, ¿no es cierto? Y está hablando ahí de la segunda muerte. La segunda muerte. Claro, todos tienen que morir la primera muerte, pero no la segunda, por causa de Cristo. No lo tengo aquí en mis notas, pero estaba estudiando en la universidad y tenía una profesora de griego que era muy inteligente. Y un día empecé a estudiar la palabra muerte en griego. Y a veces decía la muerte, a veces solo decía muerte. Y noté que cada vez que decía la muerte, hablaba de la segunda muerte. Y solamente si decía muerte, hablaba de la primera. Y entonces fui a ella y dije, pero hay un problema, porque siempre dice aquí la muerte cuando está hablando de Cristo y su muerte. Y ella dice, sí, porque Él murió la segunda muerte. Y cuando se resucitó, venció la segunda muerte por nosotros. Lucas 23, 28. Pero Jesús volviéndose hacia ellas, dijo, es que iba a la cruz ahora. Lo mandaron para la cruz y siendo débil, apenas pudo caminar con todo el peso de la cruz. Y algunas mujeres estaban
ahí llorando, ¿no es cierto? No llores por mí, dijo, sino llorar por vuestros mismos y por vuestros hijos. Porque ciertamente vienen días en que dirán, bienaventurados los estériles, vientres que nunca dieron a luz y pechos que nunca amamantaron. O sea, que nunca dieron leche al bebé. Ahora, en el camino encontraron un Simón de Cirene, ¿no?, que llevaba la cruz por Cristo. Muchas veces en películas muestran que era de África, eran de color negro, pero no, esta comunidad era una comunidad en el norte de África que fue populado de algunos griegos de las islas cerca de Grecia y algunos de Israel. Y él era uno de estos judíos de Israel que vivía ahí y venía con sus hijos a la Pascua, pero él no era cristiano. Sus hijos sí creyeron en Cristo, pero él no. Yo creo que después, qué privilegio sería, ¿no?, llevar la cruz de Cristo. Simón. Isaías 53:8 dice, ¿a quién declarará su generación? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo fue herido. Y Zacarías 13:6. Y uno le dirá, ¿qué heridas son estas entre tus brazos? Aquí en el brazo. Entonces él responderá, aquellos con que fui herido en casa de mis amigos. Su pueblo, su propio pueblo. Así que Dios en este tiempo, cuando Cristo murió, en ese momento, Dios fue visto como un Dios amoroso, perdonador, digno, respetuoso, humilde, obediente, cariñoso y compasivo. Ahora, voy a hablar de las consecuencias de este juicio a los judíos. Hay siempre consecuencias, ¿no? Un hombre que se llamaba Flavio Josefo, ¿has escuchado de Josefo? Era un historiador. Flavio Josefo fue su nombre. Flavio porque, le voy a explicar por qué tenía el nombre Flavio. Pero él nació más o menos en el año 36, 37, o sea, 5 años después de Cristo murió. Y en el año 62, los judíos rebelaron contra los romanos. ¿Quién era el César? Nerón era el César. Y rebelaron contra Roma y mandaron Flavio Josefo al norte en Galilea para batallar contra los romanos. Y él atacó una ciudad ahí, pero no le fue muy bien y tuvieron que huir. Y se escondieron en una cueva, él y como 40 más. Y dijeron, ¿sabe qué? En lugar de rendirnos a los romanos, sería mejor matarnos, cometer o suicidarse. Y se mataron, pero se quedaron 2, y uno de ellos fue Josefo. No quiso matarse. Y él se rindió a un hombre que se llamaba
Tito. ¿Has escuchado de él? Tito. Vespasian, es en inglés. Eso fue en el año 67. Ahora, lo que pasó ahí es que Josefo, en la presencia de Tito, dijo, ¿sabe qué es? Has cumplido una profecía antigua de los judíos en lo que existe ahora. Entonces Tito dijo, entonces ven conmigo, vas a ser mi esclavo. Y llevó a Josefo como esclavo y por fin atacaron a Jerusalén. Pero mientras atacaba a Jerusalén, algo pasó en Roma. Nerón se había suicidado. Y dos más quisieron tomar su lugar como César, pero también ellos fueron matados. Entonces este Tito dijo, entonces voy para Roma. Y él tomó el imperio romano, era el César del imperio romano, y su hijo también se llamaba Tito. Y su hijo se hizo muy amigo con Josefo, y el padre, que era ahora emperador romano, mandó a su hijo Tito a seguir con la destrucción de Jerusalén. Llegaron a Jerusalén y Tito tomó Josefo por su consejero, su traductor, porque él era judío. Y Josefo describe lo que pasó a los judíos en Jerusalén. Mataron, pues no sé si eran todos los judíos, pero dicen que 1.100.000 murieron en la conquista de Jerusalén. 1.100.000. O sea, 1.1 millón murieron. Crucificaron gente fuera de la ciudad para intimidar a la gente dentro de la ciudad. Y cuando entraron a la ciudad hubo una matanza terrible. Pero también dentro de la ciudad los judíos se mataban. Ellos estaban lidiando ahí para ver quién iba a ser el nuevo líder de Israel, ¿no? Y una lucha ahí adentro también. Terrible. Y Josefo describe el caso de una mujer que se llamaba María. Tenía un niñito, mató a su hijo y lo cocinó. Y los vecinos reportaron el caso, que había comida en esta casa porque no había comida en ninguna parte. Entraron los oficiales y ¿dónde está la comida? Trajo la mitad de su hijo, la otra mitad comida, y ellos dicen que huyeron. Y Josefo dice que en la ciudad, para ir al templo, y ustedes recuerdan lo que dicen el gran conflicto, cómo el templo fue destruido ahí porque los soldados metieron flechas de fuego en el templo. El cedro que estaba en el templo pues quemó todo y derramó el oro, y ellos sacaron las piedras para el oro, para conseguir el oro que bajaba. Pero dice, yendo al templo, dice que no había casi donde pisar sin pisar un cuerpo. Había más, dice que la sangre ahí en el piso era más rojo que el fuego. Entonces las piedras eran más rojas que el fuego en el templo. Entonces él describe toda la destrucción de esta ciudad. Era terrible. Y los romanos llevaban
aún 100,000 esclavos de los judíos también. Es lo que pasó ahí en Jerusalén. Pero ¿qué habían dicho ellos? Su sangre, ¿qué? Sea como sobre nosotros y nuestros hijos. Y él dijo a las mujeres, no llores por mí, pero por sus hijos. Porque el año 70, él murió en el año 31, el año 70 no era muy distante. Ustedes recuerdan que en Lucas 21, Cristo les había advertido de eso. Mira, cuando vean los ejércitos alrededor de la ciudad, salgan. Ni bajan para sacar cosas de la casa. Váyanse. Y es cuando Tito vio que en Roma tenía que ir y tomar las riendas del imperio y mandar a su hijo otra vez para seguir el ataque. Hubo un espacio ahí donde los cristianos escaparon. Voy a leer algo de Josefo, que es interesante. No, él no era un cristiano, nunca era cristiano. Y nunca aceptó, hasta sepamos, nunca aceptó a Cristo como Salvador. Pero dijo ahora bien, y tengo todos sus escritos en mi casa, y allí está en el libro de Josefo. Ahora bien, hubo por este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue un hacedor de obras maravillosas, un maestro de los hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Y él era el Cristo. Cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo amaban al principio no lo abandonaron porque se les apareció de nuevo vivo al tercer día, como lo habían predicho los profetas divinos. Estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él, y la tribu de los cristianos, así llamado por él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Entonces, él probablemente escribió en los años, más cerca del año 70, pero es interesante que él hablaba de Jesucristo. Muchos dicen, pero los historianos fuera de los cristianos no escribieron nada de Cristo. Sí. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, no como cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y dice, cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Ahora, la parte que quería mostrarles dice que él había muerto para los pecados, vivimos para la justicia, por sus heridas habéis sido sanados. Ahora, hay un pasaje en Hebreos que para mí es muy interesante. Y en Hebreos 6:6,
Habla de algunos que recibieron el mensaje, fueron convertidos cristianos, y dice, si después salen del mensaje, es casi imposible que regresen otra vez. Hablaron de los que han salido de la iglesia, es muy difícil que regresen. Claro, con el poder de Dios no hay nada imposible, pero han rechazado al Espíritu Santo mismo, al Hijo de Dios. O sea, cuando nosotros damos la espalda a Cristo y no obedecemos a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Crucificando de nuevo Cristo. ¿No ve que en la cruz se quebró su corazón? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando Él vea que nosotros entramos en pecado? Quebra otra vez su corazón. Voy a clausurar con esto. Aquí en Mateo 26 otra vez dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y en Apocalipsis, ¿qué va a pasar a estos hombres que crucificaron a Cristo? ¿Qué va a pasar? Dice, este es el último versículo, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán duelo por él. Aún así, amén. 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 Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, te damos gracias que tuviste el plan de mandar a Jesús a esta tierra. Ya vemos tu carácter, tu amor, tu justicia. Y vemos los resultados de rechazar a Cristo. Y a veces hay en el mundo resultados naturales. Y los judíos han sufrido mucho por rechazar a Cristo. Pero gracias te damos que nos has dado tu palabra y el Espíritu Santo para no rechazar a Cristo. Queremos estar contigo otra vez en el cielo. Queremos ver a Él llegando a las nubes. Esto es nuestra esperanza.